Imaginen un mundo de hace 14.000 años, sin naciones, sin ciudades, solo grupos dispersos de cazadores-recolectores. La edad de hielo estaba terminando y el clima era salvaje e impredecible. La humanidad sobrevivió moviéndose con las estaciones, siguiendo rebaños y recolectando plantas. La vida era dura, pero la gente se adaptaba, se movía cuando los recursos escaseaban. Pero a medida que el mundo se calentaba, los recursos se volvieron escasos y se concentraron en lugares como el Valle del Nilo. El Sahara se expandió, forzando a personas y animales a pequeños focos de tierra fértil. De repente, grupos que antes vagaban libremente se encontraron apiñados, compitiendo por la misma comida y agua. Las viejas soluciones, como simplemente irse, ya no eran posibles. El mundo se estaba encogiendo y las tensiones aumentaban a medida que la supervivencia se convertía en un juego de suma cero. Por primera vez, evitar el conflicto no siempre fue una opción. El escenario estaba listo para un nuevo tipo de interacción humana, la confrontación. Las presiones del clima y el hacinamiento llevaron a la humanidad a un punto de quiebre. La capacidad de cooperación pronto sería puesta a prueba por algo más oscuro, la violencia organizada. La Primera Guerra estaba en el horizonte, sus ingredientes hirviendo en el abarrotado Valle del Nilo. En los años 60, arqueólogos que corrían contra las crecientes aguas del lago Nasser descubrieron Jebel Sahaba, un cementerio como ningún otro. 61 hombres, mujeres y niños fueron enterrados allí, muchos con puntas de flecha y lanza de piedra aún incrustadas en sus huesos. Casi la mitad mostraba signos de muerte violenta, cráneos fracturados, costillas perforadas, heridas tanto curadas como fatales. Esto no fue una masacre única, sino evidencia de ataques repetidos y organizados, una guerra de desgaste. La violencia fue sistemática, no aleatoria. Estas personas no luchaban por oro o gloria, sino por la supervivencia a medida que los recursos disminuían. Jebel Sahaba destrozó el mito de un pasado prehistórico pacífico. Aquí estaba la prueba. La guerra organizada existía mucho antes de las ciudades o la agricultura. Los huesos susurraban un punto de inflexión, cuando los humanos por primera vez dirigieron sus armas unos contra otros. Es fácil ver a los asesinos de Jebel Sahaba como monstruos, pero eran completamente humanos, Homo sapiens, igual que nosotros. Amaban, se afligían y enterraban a sus muertos con cuidado. Su violencia no fue sin sentido, fue planeada, requiriendo cooperación y estrategia. Fabricar armas, organizar incursiones. Estos actos requerían inteligencia e intención. La brutalidad fue cercana y personal. Los atacantes miraban a sus víctimas a los ojos. Esto no era una salvajada antigua, era una respuesta humana a tiempos desesperados. La capacidad para tal violencia es parte de nuestra naturaleza, no una reliquia del pasado. Estas eran personas llevadas al límite, tomando decisiones terribles en un mundo sin respuestas fáciles. Su historia es nuestra historia, un recordatorio de lo que los humanos son capaces bajo presión. Comprender su humanidad nos obliga a confrontar la nuestra. ¿Qué llevó a estas personas a la guerra? La respuesta reside en la supervivencia. A medida que el Valle del Nilo se llenaba, cada pez, cada pedazo de planta comestible, se convertía en un campo de batalla. La ganancia de un grupo significaba la pérdida de otro. La competencia se volvió mortal. Las incursiones repetidas no eran solo por comida, eran para debilitar rivales, asegurar territorio y, a veces, venganza. La violencia podía salirse de control. Un asesinato exigía retribución, alimentando ciclos de ataque y contraataque. Otros motivos probablemente jugaron un papel: capturar mujeres o niños, o luchar por tierras con significado espiritual. La verdadera causa fue una mezcla: escasez de recursos, miedo, venganza y la búsqueda de poder. La guerra se convirtió en una sombría estrategia de supervivencia en un mundo sin espacio para escapar. El conflicto en Jebel Sahaba fue complejo, impulsado tanto por la necesidad como por la emoción. Fue una respuesta humana a una situación imposible. Durante años, Jebel Sahaba pareció único, hasta que los arqueólogos encontraron Nataruk en Kenia. Hace 10.000 años, otro grupo de cazadores-recolectores fue masacrado. Hombres, mujeres, niños, incluso una mujer embarazada, asesinados y dejados sin enterrar. La violencia fue rápida y total. Cuchillas de obsidiana en cráneos, manos atadas, sin señal de robo. Nataruk no fue una serie de incursiones, sino un ataque único y devastador. El motivo no fue el botín, sino la aniquilación.
Estos descubrimientos revelaron un patrón. Cuando los recursos son escasos y los grupos están atrapados juntos, la guerra puede estallar, incluso entre cazadores-recolectores. Jebel Sahaba y Nataruk son sombríos puntos finales de una era turbulenta. Demuestran que la violencia organizada no es nueva, es una respuesta recurrente a la crisis. El mito del Pacífico noble salvaje fue enterrado con las víctimas de Nataruk. La guerra prehistórica fue real y moldeó nuestra especie. ¿Significan estas guerras antiguas que la violencia está en nuestro ADN? No necesariamente. Por cada sitio de conflicto prehistórico, hay muchos sin evidencia de guerra. Las sociedades humanas a menudo han elegido la paz, la cooperación y la diplomacia. La guerra no es inevitable, es una elección, moldeada por la cultura y las circunstancias. La gente de Jebel Sahaba enfrentó una crisis y eligió la violencia, pero podrían haber elegido diferente. Su historia es una advertencia. Cuando se enfrenta a la escasez y el estrés, el camino de la guerra siempre está abierto. Pero también lo está el camino de la paz. Hoy, mientras enfrentamos nuestras propias crisis globales, debemos recordar: nuestras elecciones moldean nuestro futuro. La lección de hace 13.000 años es clara. La guerra no es nuestro destino. La pregunta es: ¿qué elegiremos ahora?